¿Qué tal? Bienvenidos amigos, suscriptores, seguidores de nuestro canal Inminente Final Apocalipsis Explicado. Y hoy no vamos a hablar de ningún pasaje apocalíptico particular, sino que nos convoca un asunto que va ganando espacio en la opinión pública y, triste es reconocerlo también entre cristianos, se está transformando en un motivo creciente de preocupación. Es que estamos teniendo consumos culturales más extraños, ahora quizá impulsados también por esta circunstancia de la cuarentena, que nos lleva a actitudes un poquitito neurasténicas, para ser suaves, para no incursionar demasiado en un terreno psicológico que casi desconozco por completo. Bueno, hay que reconocer que estamos bajo condiciones especiales y eso ha impulsado el consumo de cierto tipo de explicaciones de lo que está pasando en torno a la crisis del COVID-19, que sería bueno que nos tomáramos entre pinzas, que analizáramos un poco más, que volviéramos a usar el hemisferio cerebral izquierdo, que está un poco desprestigiado ahora, en beneficio del hemisferio cerebral derecho, que es el que ata cabos, se hace síntesis y junta cosas que a veces deberíamos diferenciar un poquito más. Estamos refiriéndonos ni más ni menos que al auge de teorías y lecturas conspirativas de la historia. Lo primero es reconocer y hacer una gigantesca concesión al hecho de que a lo largo de todos los tiempos han existido sobre el mundo conspiraciones. Conspiraciones es otra manera sencillamente de decir hacer política. Es una de las caras de la política, la capacidad, la posibilidad, la necesidad incluso de entramar relaciones que no sean públicas, que sean de manera discreta, de manera incluso secreta. En la Argentina tenemos una expresión para hablar de eso que es hacer rosca, rosquear. Bueno, esas negociaciones de las que nadie se entera, pero que son un modo de ir ganando posiciones de cara a llegar al poder y de alcanzar la supremacía. Esto ha existido desde hace milenios. La peculiaridad moderna es que existen grupos específicos de seres humanos que empezaron a conformar allá por el siglo XVII las célebres sociedades secretas. Y como son secretas, a su alrededor se ha armado toda una cosa mítica, una aureola incluso, que a veces se justifica y otras veces no. ¿Por qué se justifica la aureola que tienen? Porque muchas veces coquetean, y no solo coquetean con ser sociedades esotéricas, sociedades que tienen cierta simpatía por lo demoníaco. Estamos hablando ni más ni menos que de la masonería y todas las sociedades afines que contribuyeron a moldear muchas sociedades y que fabricaron, fueron una fábrica. Acá en Sudamérica lo sabemos mejor quizá que en Europa. Países fabricaron estados, fabricaron sistemas educativos, fabricaron ejércitos. Bueno, son la base de muchas ideologías que andan por ahí circulando en nuestras sociedades. Esto es algo que, bueno, es sabido. De hecho, tenemos un video en nuestro canal Inminente Final Apocalipsis Explicado, consagrado al tema de la masonería, porque aún hay cristianos que consideran que es compatible, que pueda haber una convivencia entre pertenencia a sociedades secretas masónicas y el seguir perteneciendo a la fe de Jesucristo, cosa que por supuesto descartamos de plano. No se puede hacer que dos cosas tan incompatibles puedan convivir entre sí, dada la ideología y la idiosincrasia espiritual de esta clase de grupos. Entonces, ¿existen las sociedades secretas? ¿Existen las conspiraciones? Por supuesto. Son un factor indispensable para poder comprender cosas que están sucediendo y que están ayudando a encaminar, a rumbear los eventos en el sentido que señalaba Dios en la profecía. Por supuesto que sí. O sea, hay que contar con esa parte de la historia que no va a aparecer probablemente en el periodismo, ni nos van a contar en la clase de historia de la escuela secundaria. Es así, es una realidad esto. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo con el COVID-19? Un auge, como te digo, de un montón de lecturas que lindan ya desde lo conspirativo hacia lo conspiranoico. Y nos vamos a encargar hoy de algunas de esas lecturas. La primera sostiene que la crisis del coronavirus, el COVID-19, fue organizada, fue motorizada, fue impulsada por Estados Unidos para producir un descalabro de la economía china. Es sabido por casi todos nosotros, sin que seamos siquiera analistas de economía ni ninguna cosa así hiperespecializada, que la economía china le está planteando a Norteamérica desafíos muy difíciles de sobrellevar, como el costo bajísimo de la mano de obra china en comparación con la norteamericana. Tal es así que toda la industria de punta, toda la industria tecnológica de Estados Unidos, en manos de capitales e incluso de trabajo intelectual norteamericano, ha ido mudándose en cuanto al armar los equipos en sí mismos
al gigante asiático. Así que es una realidad. Entonces, ¿qué se dice? Estados Unidos le plantó el virus a China. ¿Qué tiene a favor esta teoría, esta manera conspirativa de atar los cabos y de explicar lo que está pasando en el mundo? Que existe un laboratorio en Wuhan que trabaja con virus, que es muy sofisticado, uno de los principales bancos de virus que existen a nivel mundial y que tiene financiación de Estados Unidos. Esto se habla, incluso aparece en el noticiero de la RAI, apareció ya hace varios años, allá por 2014, un informe hablando de que se estaba trabajando en una variedad del coronavirus. Es sabido que el coronavirus es una gran familia de virus, que podría pasar directamente desde el murciélago al ser humano sin puentear por una especie doméstica intermedia, por ejemplo. Bueno, esta era una de las cosas que se decía que se estaba trabajando en ese laboratorio con capitales norteamericanos, pero establecido en Wuhan, justamente donde se admite públicamente que empezó el contagio de esta pandemia que ahora ya es global. Así que esta teoría dice que Estados Unidos le plantó el virus a China, pero hay un problema, el laboratorio de Wuhan es chino. El laboratorio de Wuhan está bajo control de un sistema que no dudamos tampoco de calificar de dictatorial, supercontrolador, una especie de gran hermano ensayado a gran escala en una multitud como la de los 1.200, 1.300 millones de habitantes que tiene China en estos momentos. Entonces se le escapó al gobierno chino que Norteamérica estaba usando esto como un caballo de Troya viral para poder destruir a su población. Es raro, es difícil admitir una cosa de semejante calibre. Segunda teoría, serían los chinos los que habrían difundido este virus para afectar ¿a quién? A Europa, al mundo desarrollado, a Estados Unidos. Ya que el laboratorio está en Wuhan y el Estado chino tiene todo tan fríamente calculado, ellos habrían liberado esta especie ya no de... Es una especie de caja de Pandora, ¿no? Acá que abrimos y vemos qué pasa, a ver qué sucede, vamos a sembrar el caos, vamos a sembrar la destrucción y quizás llegue a nuestro competidor directo que son los Estados Unidos. A favor de esta teoría hay un dato concreto y es que los títulos de las empresas chinas cayeron vertiginosamente en su valoración en las semanas posteriores al gran contagio en China. Entonces, ¿qué hizo el Estado chino? ¿Qué hizo justamente esta economía capitalista rara que son los chinos? No son comunistas, pero son un capitalismo donde el Estado tiene presencia muy fuerte en la cuestión económica. O sea, es un Estado que invierte, es un Estado que pone dinero y es un Estado que recauda en gran estilo. El Estado chino está todo mucho más mezclado que en los países capitalistas liberales clásicos. Esto hay que reconocerlo. Salió el Estado chino y aprovechó con enorme oportunismo la caída de las acciones de las empresas radicadas en China, pero que tenían quizá títulos en manos de norteamericanos. Los norteamericanos se deshicieron a precio de ganga de esos títulos, de esas acciones, y el Estado chino compró y ahora es mucho más dueño que antes de la crisis de muchas de las empresas radicadas precisamente en su país. Entonces, la versión sería, China generó este contagio para depreciar sus propias empresas y poder comprarlas a precio de ganga y tener un control mucho más grande de su propia economía. Ahora, hay que admitir también, si reconocemos y le damos cierta validez a esta teoría, que China atacó su propia población. Bueno, estamos ya orillando el sostener que a los chinos no les interesa en absoluto la vida de su propia gente, que son maquiavélicos, que son muy malvados, y enos ya aquí en el terreno de lo cinematográfico, ¿no? Estamos frente a gente que considera que las personas son números, que no son personas, entonces matamos 300.000, 400.000 personas, porque para colmo los números reales de la pandemia se sospecha que están muy comprimidos, muy maquillados por el Estado chino, que realmente no murió ni fue afectada la escasa cantidad de gente que se dice que realmente pasó. Entonces fue bastante catastrófica la situación en la zona de China donde cundió el contagio. Es difícil sostener que ellos harían algo así contra su propia población, con el riesgo que entraña además para un país que tiene tal magnitud en cuanto a la población y a lo humano. Siguiente teoría, y esta también la vi, fue Rusia que le plantó a los chinos el virus para bajarle también competitividad en lo económico. Hay que reconocer que China y Rusia tienen una muy buena relación política y económica y que son economías mucho más complementarias, mucho más compatibles entre sí que China, por ejemplo, versus Estados Unidos. ¿Qué razón tendría Vladimir Putin para insertarle un virus a sus amigos y vecinos
chinos. Es bastante difícil de sostener esto, pero hay que decirlo. Yo lo vi en las redes sociales de alguna persona con mucha influencia política en mi Argentina. Esta teoría circuló y claro, venimos de décadas y décadas de presuponer en los rusos las peores intenciones, por eso esta clase de versiones también circularon. Siguiente teoría, son las élites anglo-norteamericanos sionistas que plantaron el virus para disminuir el poder de los Estados-nación y poder instalar un sistema total. Después ya vamos a hablar de la cuestión del nuevo orden mundial, pero bueno, viene por ese lado, ¿no? Erosionar el poder de los estados, producir un terror. El terror hace que la gente esté más proclive a aceptar políticas que bajo otras condiciones no aceptarían. Bueno, esto sí es cierto que es así, pero bueno, hay que presuponer que hay una élite, que hay un grupo oculto de personas que detrás de todas las naciones y por encima de todas las naciones manejan los hilos, ¿no? Y como títeres van organizando todo de cara a imponer ese dichoso nuevo orden mundial del cual ya vamos a tener ocasión de hablar un poquito mejor. Además, ¿quiénes serían los enemigos de esta élite? ¿Cuáles son los blancos elegidos? Europa, Estados Unidos y China, Israel, Irán. Bueno, ¿cuántos de esos países no pertenecen a esa gran élite que domina el mundo? Digamos, otra vez volvemos a las teorías tipo Thanos, ¿no? Tenemos una persona sumamente maquiavélica, con ideas malthusianas, que considera que el gran problema de la humanidad no es la pobreza, sino que hay demasiadas bocas para alimentar, ¿no? Esta teoría malthusiana de la economía que aparece de manera capciosa ahí en la película de Marvel, ¿no? En la figura de Thanos. Ya vamos a hablar porque hay varios proyectos, varias doctrinas, varias maneras de entender las cosas que piensan que Thanos puede llegar a ser fulano o mengano. Ya vamos a hablar de los individuos a los que se les asignan pérfidas intenciones a la hora de hacer difundir semejante virus entre la gente. Llegamos entonces a las personas, a los individuos. Bill Gates sembró esta epidemia para instalar un sistema de control digital e instaurar un chip bajo la piel de cada persona del mundo. Fundamentos reales para darle cierta cabida o cierta verosimilitud a semejante manera de pensar. Bill Gates tiene un sitio dedicado a expandir un sistema de identificación digital mundial, como una especie de, una homologación de las identidades a nivel mundial que se digitalicen. Él trabaja de eso, digamos, diseña sistemas operativos, trabaja con software de las computadoras, digamos que tiene cierto conocimiento y puede llegar a brindar algo en cuanto a eso y puede llegar a tener un proyecto así de ambicioso, pero si entras a la página web no se dice una palabra de microchips y sí se habla de llevar la identidad en cada celular de cada persona. ¿Se parece mucho a la teoría conspirativa extrema? Se parece bastante, se parece algo. Pero también Bill Gates es un hombre que está financiando varias líneas de investigación para conseguir vacunas contra el coronavirus. Y acá llegamos a uno de los temas clásicos de la teoría conspirativa. Y es que atan todos los cabos de manera que no se escapa nada de la manera conspirativa de entender las cosas. O sea, si algo confirma la hipótesis conspirativa, era como decíamos, pero si no lo confirma, los efectos colaterales también sirven para confirmar lo que se pensaba. O sea que se afecte a tal país, que se afecte a tal otro, que se perjudiquen tales intereses, bueno, también lo hacen para disimular que son ellos los que están detrás, se va a decir, por ejemplo. Entonces, es como el gato que siempre cae parado a la teoría conspirativa porque no se basa tanto en la razón, sino más bien en las emociones, en el miedo particularmente, en el odio y en el interés que hay en que cierto grupo quede como el ingenuo, el que no tiene nada que ver con todas estas historias que se están desarrollando. Siempre hay gente muy, muy, muy malvada y gente muy ingenua que no tiene ni idea de lo que está pasando. La siguiente teoría, George Soros, este hombre que cree en la eugenesia, este hombre que respalda, es cierto, varias organizaciones que están difundiendo todo el ideario de que justamente le sobra gente al mundo, que hay que dejar de reproducirnos, que hay que fomentar los modelos de familia alternativos, ¿no? Hace pocas horas estuvo en la Argentina gente de la Open Society charlando con el presidente Alberto Fernández. Esta es una realidad. Ellos son los que a través de ONG y organizaciones fomentan el aborto, por ejemplo Casa Fusa, Católicas por el Derecho a Decidir. Esto es sabido, digamos, pero se hace a la luz del día, no hay tanta conspiración acá. Es simplemente lo que George Soros siempre pensó e impulsó a lo largo y a lo ancho del mundo. Pero ¿qué relación habría entre George Soros y una pandemia global iniciada en China?
es dificilísimo de determinar cuál sería el nexo causal, cómo atar una cosa, un fenómeno, con esta supuesta consecuencia que sería una pandemia que está afectando para colmo a Estados Unidos y a Europa más que a ninguna otra región de la Tierra. Y llegamos a uno de los temas favoritos a los cuales se suelen enlazar todas las teorías conspirativas, que es el nuevo orden mundial, más conocido por su sigla en inglés NWO, New World Order. Vamos a hacer un pequeñísimo raconto histórico para que se entienda de dónde viene esto y por qué es necesario prestarle, pero no tanta atención a este concepto de nuevo orden mundial. Esto empieza con las sociedades secretas masónicas, de las que ya hablamos, clásicas, liberales. Para estas sociedades, los países son una instancia intermedia hacia un estado definitivo en el que los límites, las fronteras y los países-nación van a dejar de existir, o por lo menos se van a ver muy licuados en su agencia, en su poder, en su capacidad de actuar sobre la realidad para poder transformarla. Entonces va a haber un mundo globalizado en ese proyecto sin fronteras, donde los capitales se van a mover libremente y la espiritualidad, ellos dicen, va a fluir con absoluta indeterminación. Ellos son liberales en el sentido más estricto de la palabra. El que inventó esto del nuevo orden mundial y de su proyecto, ¿no?, del nuevo orden mundial fue el famoso filósofo alemán prusiano Immanuel Kant, en un texto que es un clásico y que las sociedades secretas siguen como una especie de Biblia de la geopolítica, que es el texto Para la Paz Perpetua. En ese texto proponía Immanuel Kant, y esta gente lo viene siguiendo al dedillo, que haya una especie de instancia supranacional, como si fuera un parlamento de naciones, un parlamento mundial de naciones, donde cada nación tenga voz y voto, y esa instancia supranacional evitaría que existieran en el futuro los conflictos, o sea, las maneras de facto de resolver diferendos entre estados, entre países, que es la gran causa de las guerras. Estamos diciendo una obviedad, pero bueno, vamos a aclararlo. Entonces, al resolver todo pacíficamente en ese parlamento, en esa instancia, en ese juez neutral, en ese juez que está exento de intereses, desinteresado, esto es bien idealista, bien Immanuel Kant. Bueno, ahí se dirimirían todos los problemas y dejarían de existir, por ende, las guerras entre los países. Este es el proyecto que más o menos inspiró la línea de la Sociedad de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda, proyecto para el cual colaboraron con un famoso texto, por ejemplo, Sigmund Freud y Albert Einstein, cuando se preguntaban el porqué de la guerra. Se cayó inmediatamente porque aparecieron los nazis y vino la Segunda Guerra Mundial. Pero la Segunda Guerra Mundial dio el impulso definitivo a las Naciones Unidas, que se parece mucho al proyecto que dice Immanuel Kant. Aunque ahora están desprestigiadas porque se nota que el Consejo de Seguridad y unas poquitas naciones tienen mucho poder de veto, por lo tanto nadie cree que de las Naciones Unidas pueda salir un árbitro neutral. Es evidente que hay determinados países que son los que deciden por los 180, 190 restantes que son miembros de las Naciones Unidas. Así que ese proyecto, que aparece en muchas películas de los años 70, 80, 90, ¿no?, que aparece un señor, un líder, que todas las naciones en pleno se sientan en la ONU y votan por ese líder supremo que establece un Estado mundial. Bueno, ese proyecto está bastante alicaído, para no decir que habría que descartarlo de plano. Entonces, pasando en limpio, el nuevo orden mundial, ese estado superior de la humanidad, ya sin naciones, sin fronteras y sin banderas, es un proyecto, es una idea de poder, es una manera de concebir el futuro ideada por determinados grupos de poder. Claramente son los que están a favor de Norteamérica, Israel, Gran Bretaña, las potencias más marítimas, las potencias OTAN, están impulsando algo como esto. Pero nuevo orden mundial es una palabra que, además de aparecer, como se sabe, en el billete de $1, ¿no?, Novus Ordo Seclorum en latín quiere decir exactamente esto, nuevo orden mundial, se transformó con el correr de los tiempos en un significante vacío. Todo el mundo usa esa palabra y le da un sentido diferente. Cada factor de poder, cada país, cada representante lo usa tratando de jalarlo hacia un proyecto diferente. Por ejemplo, Ahmadinejad, en Irán, dijo que era necesario crear en el mundo un nuevo orden mundial. Hugo Chávez, Cristina Kirchner, muchos pontífices romanos, varios han hablado de que era necesario crear en el mundo un nuevo orden de las cosas, una nueva manera de relacionarse en los países, y ellos hablaban de darle más poder, más agencia a los estados-nación, o que los
estados se asociaran entre sí para contrapesar el poder de los más fuertes de todos, en economía, en milicias, en ciencia y en tantas cosas. Bueno, la realidad es que cada uno llama nuevo orden mundial a lo que desearía ver en el futuro. Por lo tanto, el nuevo orden mundial significa mucho para demasiada gente, por lo tanto, en realidad no significa casi nada. Yo propongo, para limpiar un poco el panorama y no ser tan conspirativo, no irnos en el tren del razonamiento conspirativo más allá de lo que corresponde, que nos remitamos a lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que va a transformarse la situación del mundo? Sí, pero nunca se habla de un nuevo orden mundial. Nunca se habla de un estado mundial en los textos bíblicos, en los textos proféticos. ¿Qué es lo que sí se nos dice de manera clara? Que va a haber un imperio, se va a levantar un imperio. Un imperio es una potencia de facto, no de iure. O sea, no se levanta sobre el poder de la ley, sino que se levanta sobre la fuerza de las armas, de la riqueza, de las finanzas, del poder político. O sea, no hay nada que hacer contra un imperio. El imperio te dice hay que hacer esto y lo haces porque si no te manda la marina, te mandan sus tropas, te mandan sus cañones, ¿no? Según qué tipo de poder sea. Pero de eso se trata, de un poder fáctico que se va a levantar durante los tiempos finales en Europa. En una Europa concentrada en 10 naciones que se van a asociar y van a nombrar, ellos sí, en Europa, van a nombrar un líder supremo. Entonces, esto es lo que va a pasar. ¿Esto se parece a lo que estamos viendo ahora? No se parece mucho, no se parece casi nada a lo que estamos viendo ahora. Y no se parece en absoluto a esto del nuevo orden mundial, que va a haber un parlamento de naciones y todas van a votar al que después resulta ser el anticristo. Bueno, el anticristo va a ser un emperador que va a amenazar, va a sojuzgar y va a destruir a todos los que se levanten contra su poder. Así que tomemos con pinzas lo del nuevo orden mundial, porque veo que está circulando mucho esta palabra en gente que es de la fe. Y por último, para evitar toda esta andanada de razonamientos donde hay gente muy mala digitando cuestiones sobre gente muy ingenua, propongo que leamos al profeta Isaías, que en unas líneas simples pero contundentes dice: no llamen ustedes conspiración todo lo que la gente llama conspiración. No teman lo que ellos temen, no se dejen asustar. Solo a Yahvé, el Todopoderoso, el Dios de los ejércitos celestiales, ustedes considerarán santo. Solo a Él tienen que honrarlo y a Él solo han de temerlo. En una época de muchas ansiedades, de muchas lecturas, de mucho atar cabos, consideremos que el que está en control absolutamente de todo es Dios. Y de esa manera vamos a bajar un poquitito toda esta tendencia a las ansiedades y a los miedos que están cundiendo por muy buenas razones entre la gente que no cree. Dios te bendiga, gracias por estar ahí.